La cultura se come a la estrategia en el desayuno. A mí es una frase que siempre me impactó y bueno, tiene que ver que necesitamos para tener éxito, para que nos vaya bien en la estrategia, necesitamos tener una cultura que sea coherente, que acompañe a esa estrategia, que no le juegue en contra, y más ahora en la era digital, donde quizás en otros momentos con otro tipo de desafíos, si uno tenía una cultura que estaba en un plano inconsciente y en automático, podía hacer que igual la estrategia funcionara. Pero en este momento que las estrategias necesitan cambiarse bastante rápido, si no somos conscientes de la cultura, es muy difícil que pueda ser efectiva, ¿no? Porque siempre hay algo para ajustar y para revisar. Entonces ese es como el por qué y el para qué lo trabajamos. Hay una parte de trabajar la cultura que tiene que ver con elevar espíritus, que es la parte linda, y hay empresas que solo se quedan ahí en la declaración de valores, en lo que deseamos y demás. Esa es la parte simpática. Pero después viene otra parte que es la de estructurar conducta. En la agilidad lo vemos bastante claro, que es, por ejemplo, las ceremonias, ¿no? Y cómo son las reuniones, y cómo hacer la planning, cómo hacer la retrospectiva, cómo hacer la daily. Y eso de dar mucho feedback en esa parte. Entonces ahí eh, digamos, no es tan simpática como eleva el espíritu, ¿no? Es a veces puede ser un poco dura, puede ser a veces que al ego le cueste algún feedback, puede ser que nos cueste cambiar ciertos hábitos, puede ser que nos salgan una y otra vez viejos patrones, y entonces alinearnos, digamos, nos puede costar, pero en la agilidad está muy claro de cómo cuando cambiamos la conducta, los esfuerzos tienen como, salen más fácil las cosas. Entonces, con Just Business trabajas también sobre lo mismo y es un complemento. Lo que acá en las tres dimensiones, para mí, en lo que es agilidad, hay mucha conciencia, digamos, sobre cómo trabajar mejor en el nosotros para tener impacto en el ello, que sería lo impersonal o los números de la empresa y los resultados. Pero nos falta conciencia de la dimensión del yo, digamos, el autoconocimiento. Y en mi experiencia, muchas veces los equipos han entendido bien la agilidad, pero esto que, por ejemplo, salía mucho la resistencia al cambio, tener que luchar con ciertas cosas, en mi experiencia es porque falta un poco más de autoconciencia y de empatía del proceso del otro. Cuando podemos conectar más en profundidad con el yo de cada uno, en general el nosotros es más fácil alinearlo. Y ahí yo antes usaba mucho comunicación no violenta para esa parte de insight, y ahora uso sobre todo Conscious Business. Lo que tiene bueno de Conscious Business en comparación con comunicación no violenta es que Conscious Business está pensado para empresas. La comunicación no violenta está pensado más para lograr un estado de paz, sí, para mejorar el mundo, pero no tanto el ámbito de empresa. En cambio, este framework sí. Entonces, por eso tiene estas tres dimensiones. Digamos, a la comunicación no violenta le estaría faltando trabajar la dimensión del ello, el impacto en resultados. Entonces, la empresa consciente para mí tiene este mapa más amplio y cada uno de nosotros puede complementar en cada dimensión con herramientas que traemos. Lo que sí veo grave es que nos olvidemos de una dimensión. Es ahí a donde, como si fuese una pata de tres mesas, si una pata está demasiado corta, la mesa va a quedar como chueca, ¿no? Entonces, bueno, trabajar más esa pata que nos esté quedando corta. Otra cosa es, otro mapa que a mí me gusta son los tres niveles de profundidad, y acá hay una parte que es la parte visible del iceberg, que tiene que ver con el tener, con el producto, con los resultados. Esto es lo más obvio. Hay una parte del hacer y de los procesos. Yo creo que ahí las metodologías ágiles aportan muchísimo para cambiar nuestra forma de comunicarnos, la forma de coordinación de acciones, y en general los que venimos, porque estudié filosofía, pero me dediqué al desarrollo de software, entonces vengo digamos, de ser desarrolladora, y entonces eso, los que venimos de ahí, es muy fácil entender, digamos, claro, que el código no es visible para el usuario, pero cambia el código y se cambia el resultado final. Entonces, a veces, para lograr cierto resultado, alcanza con modificar algo en esta capa,
y si alcanza es suficiente, y ahí están las flechas del apalancamiento. A veces con llegar ahí ya alcanza y tuve resultado, perfecto. Pero otras veces no logro el resultado esperado, ¿no? Cuando hablaban de las resistencias, por ejemplo. Entonces, cuando aparecen ciertas cuestiones que digo, bueno, pero ya implementé la agilidad, pero ya estamos haciendo las ceremonias, pero ya tenemos las retrospectivas, ya mejoramos los procesos, ¿por qué hay algo que está atascado, ¿no? Entonces, en esas situaciones es a donde es necesario bucear e ir más abajo a la parte del ser de la plataforma. Y ahí están cuestiones que tienen que ver con actitudes. Y la diferencia, digamos, que en el hacer, si bien no siempre es observable, digamos, no para todos, por ejemplo, el código es observable, para muchos es observable y es más fácil dar feedback, ¿no? Decir, bueno, esto está mal, acá hay un bug, acá hay un error, acá esto, lo otro. Pero cuando vamos a la capa más profunda, en el ser está más oscuro en la parte del iceberg y nunca podemos estar 100% seguros, ¿no? Entonces podemos creer que hay un problema de actitud, podemos, desde la parte visible, nosotros podemos decir hay resistencia, pero en la parte del ser puede ser que haya miedo, que haya enfado, que haya distintas emociones que están bloqueando, puede ser que no le interese el proyecto, que no comparta la visión, que no comparta los valores, que tenga ciertas cosas que los ve como impedimentos o que se va hacia una dirección que no le encuentran sentido. Puede pasar muchas cosas y en esto pueden pasar también cosas mezcladas, ¿no? Entonces es difícil y como es difícil y es ambiguo, muchas veces muchas organizaciones no se animan a bucear a esa parte y por eso quedan como atascadas en alguna etapa del cambio, ¿no? Hacen la primer parte del azar, eh, pero les cuesta esta parte. Entonces, lo que hace este framework es dar herramientas para abordar esa parte y abordarlas solo en el caso que haga falta, digamos, no siempre. Hay otras escuelas como de coaching o otras perspectivas que siempre quieren ir al SAR, digamos, ¿no? Y siempre ir a lo más profundo. Acá dice solo si es necesario, porque muchas veces lleva tiempo también. Entonces, después, acá hay otro gráfico que me ha gustado, que tiene que ver de los niveles de profundidad, ver lo que es de una empresa inconsciente pasar a una empresa consciente. Y en realidad la empresa no somos más que nosotros mismos que formamos parte, ¿no? Entonces es nosotros como personas pasar de un lado al otro y siempre estamos en momentos de inconsciencia, digamos. La conciencia plena es un deseo, digamos, pero siempre es... siempre está el inconsciente y que además también convivir con nuestro inconsciente, ¿no? De que también es la fuente de nuestra imaginación y de un montón de cosas que son necesarias que queden inconscientes. Pero cuando trabajamos en estas conductas y en estas actitudes, y si estamos en esa posición de inconsciencia, digamos, por ejemplo, comunicación manipuladora, nos damos cuenta que nosotros estamos cayendo en eso o nuestra contraparte, ahí poder poner conciencia y poder pasar a la comunicación auténtica. Entonces también va brindando herramientas en esa parte. Acá hay otro gráfico que tiene que ver con la combinación de los niveles y las dimensiones. Entonces son los dos gráficos mezclados, ¿no? Está la parte del iceberg y la parte del dibujito que se retroalimentaba de las tres dimensiones. Y entonces vemos la combinación. Y vemos que la cultura está en la parte del nosotros, o sea, la cultura organizacional es lo que compartimos como compañeros de una misma empresa en la mayor parte del tiempo. Nunca es que el 100% de las personas compartimos el 100% de la cultura, pero la mayor parte del tiempo es eso que compartimos y está en la capa más profunda, en el ser, ¿no? Y está muy inconsciente. Entonces, por eso también es muy difícil trabajar la cultura, porque a veces, no sé, si la querés apresar, se te escurre de las manos. Entonces, sí, lo podés trabajar de forma indirecta, ¿no? A través de lo que podés observar
y entonces de la observación, si hay algo que no fluye en el plano del hacer, ir a investigar qué es lo que está pasando en el ser, y a través de las personas, ¿no? Mientras más personas se animen a un proceso de autoconciencia y a ver los temas en la capa del ser, más fácil va a ser trabajar la cultura a nivel organizacional. Más fácil o va a ser posible, digamos. Y cuando una suficiente masa crítica, digamos, de la organización está haciendo ese trabajo, es donde ahí recién para mí se puede hacer un trabajo en cultura, que sea útil. Aquí ahora, esto es lo que Conscious Business, las ideas principales que les quería compartir. Si hubiese alguna pregunta, Camila, que quieran hacer ahora, podría hacer una pausa y después hago arquetipos culturales. Bien, los invitamos si quieren a dejar alguna duda. Por ahora no, por ahora estamos bien. Bueno, buenísimo. Entonces les cuento esto, pero también pueden ir escribiendo ya preguntas y volvemos, y esto de cómo usarlo, porque en las preguntas me parece que pueden salir cosas interesantes de qué desafíos ustedes se enfrentan y que digan, ah, bueno, a mí me gustaría o paso por esta situación, de qué forma estas ideas me pueden servir o si tengo alguna experiencia para compartirles. Acá los arquetipos culturales aparecen en este otro libro que es La cultura del ejemplo, Walking the Talk, que para mí es muy importante de esto de elegir un arquetipo cultural principal, porque si una organización tiene distintos arquetipos culturales, lo que aparece a veces es como una organización esquizofrénica, digamos, como diferentes personalidades, o que puede ser que en una persona, en el momento antes de empezar a trabajar, cree que es algo y después empieza a trabajar y se da cuenta que es otra cosa, entonces se desilusiona, quizás se va de la empresa o quizás está desmotivado. O hay distintos momentos donde aparece una personalidad, digamos, una cultura como más fuerte y después aparece otra, entonces va generando como frustración, o esta también había aparecido como falta de objetivos comunes, ¿no? Entonces a veces aparece como falta de una idea principal. A partir de la idea principal es más fácil después pensar en los objetivos. Entonces, lo que sugiere este modelo es, por un lado, la traducción al castellano está de la misma organización de Conscious Business, la traducción al castellano, estuvieron trabajando bastante en equipo, entonces dice, bueno, como base cultural todos necesitamos ser conscientes, empresa consciente, y trabajar el valor y trabajar la cultura en términos generales, pero como si fuesen los cimientos de un edificio. Después elijamos el estilo de ese edificio, ¿no? Y entonces dentro del estilo están estas 6 opciones. La más común es orientada a resultados. Entonces, lo que se miden es los números y lo que se quiere es generar más dinero. La segunda, los clientes, está entonces centrada en el cliente. Esto de que a veces dicen, no, tenemos que cambiar, nuestra cultura tiene que ser customer centric. Ok, pero no siempre, ¿no? Hay muchas que quieren pasar de resultados a customer centric y implica un cambio muy grande y no siempre lo pueden hacer de forma coherente y efectiva. Entonces hay que ver las diferencias, digamos, ¿no? Cuando es customer centric, realmente, para ser sincero, digamos, con este arquetipo, es que realmente pongo al cliente en el centro de todas mis decisiones y lo pongo como prioridad, y incluso si en algún momento entra en conflicto el cliente con un resultado, tengo que elegir el cliente si elijo este arquetipo. Entonces no es una decisión tan fácil. Cuando lo pones en ese término, dicen, ah, no, bueno, primero va el resultado y después el cliente. Ok. Y eso es importante tenerlo claro, porque a veces se dan mensajes mezclados y cuando hay que tomar decisiones, ahí cuesta y empieza la fricción. Equipo único tiene que ver con el foco hacia adentro. Ya las empresas que he conocido equipo único en general tenían que ver o startups o todos desarrolladores de software. Por ejemplo, para mí un buen ejemplo es Ten Pines, que hay charlas en la CAS, por ejemplo, quedó grabada una charla de Jorge Silva de Ten Pines, que la recomiendo altamente. Y ahí ellos tienen una cultura muy coherente de equipo único, de trabajar sobre el equipo. Y eso significa que, por ejemplo,
si hay un cliente y nadie quiere tomarlo, ningún equipo, no se acepta ese cliente, porque primero está el equipo, no el cliente. Para ellos primero es tener el equipo excelente, trabajar con la calidad técnica que ellos consideran que para ellos les motiva trabajar con esa calidad, y en base a eso eligen los clientes que les interese trabajar de esa forma con esa calidad técnica, y ahí sí, en segundo lugar, digamos, brindar entregas tempranas y frecuentes de alta calidad, lo cumplen. Pero esto da las pautas de qué pongo primero en las decisiones, digamos. Otro me decía, se ve mucho la cultura, digamos, cuando uno acepta qué clientes acepta, qué clientes rechaza, ¿no? Y acá es una cosa que se puede notar más claro. La otra es innovación. En general, la innovación a veces es un estadio en la startup, y después la startup, cuando logra el producto que le hace ganar dinero, digamos, y que ve que eso va, ahí recién pasa a ser un modelo más fuerte en resultados o enfocado en cliente, cuando encontró cuál es su cliente, su target, y se enfoca en entender cada vez mejor a ese cliente. Pero innovación, decir que nuestra cultura es innovación, eso es una de las cosas que he notado que más frustra a la gente. Estar trabajando en una empresa donde te dicen que es cultura de innovación, y entonces creen que van a hacer mucho de research, que van a hacer Lean Startup, que van a hacer un montón de cosas, y después no sucede y se frustran. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Bienvenida a todas, digamos, que sean como culturas secundarias, digamos, ¿no? Entonces, uno puede tener una primaria y 2 o 3 secundarias. Todo, obviamente, es importante, pero bueno, el tema es priorizarlo. La otra, que tiene que ver con las personas, acá en general las que yo he visto de personas, ONGs, asociaciones civiles. Es raro que una empresa digamos, que no sea Sistema B. Sistema B tiene como propósito ganar dinero y además cuidar a las personas y a la sociedad, y además el medio ambiente. Entonces estaría más del lado de propósito. Las de personas a veces son, por ejemplo, empresas familiares y con empleados de toda la vida, digamos. Entonces bueno, esta persona no está generando grandes resultados, pero es alguien que queremos mucho, protegemos a esta persona, la acompañamos, y podemos perder plata por esta persona. Entonces, también es otra de las cosas que he visto que frustra mucho si uno dice, no, nuestra empresa, lo más importante son las personas, y lo más importante son las personas, pero cuando hay que tomar una decisión de negocio, dicen, no, el resultado, ahora el resultado, ¿no? O despiden a alguien por mala performance. Entonces, por eso, en todo esto es ser lo más honesto, lo más claro posible, y que la persona que no le guste ese arquetipo elegido pueda decir, bueno, no trabajo aquí, digamos, ¿no? Pero evitar esas tensiones. Y propósito, está de moda, así como customer centric. Todos queremos ser customer centric, todos queremos tener un propósito. Siempre el propósito para mí a nivel personal es muy importante, sentirme conectada, y elijo los clientes y a qué le digo que sí, a qué le digo que no, por lo que yo siento como propósito, que no sé si lo sabría explicar, digamos, a veces bastante, no sé, como un sentido, digamos, que no siempre se puede explicar. Pero propósito, las empresas a veces está bien tener una declaración de propósito, pero no quiere decir que sea una cultura donde pone el propósito primero de todo. De vuelta, propósito muchas veces lo he visto en ONGs o en asociaciones civiles, y a donde hay un propósito que en general es humanitario o ambiental, o que tiene que ver con construir una sociedad mejor, un futuro mejor. Entonces, estos son los 6 arquetipos. Se pueden usar otros modelos también para elegir como la personalidad principal. Hay varios, digamos, pero este es el que más se combina más fácilmente con Just Business. Aquí de vuelta hago una pausa y vuelvo a preguntarle a Camila si hay preguntas o... No, Ingrid, por ahora no, pero los invitamos, ya somos bastantes, así que los invitamos por el chat a dejar, ya sea para ahora o para el final, comentarios o dudas. Bien. Bueno, acá es, bueno, cómo trabajamos la cultura. Entonces, más del cómo.
Ahí, digo de paso, la facilitación gráfica está la referencia de Pablitux y Juli Bentancur, que ellos hicieron la formación de Conscious Business y hicieron la facilitación gráfica de toda la formación y me autorizaron a usarlo en las presentaciones. Y ellos son de la comunidad ágil también, como Gustavo Quirós, que también hizo toda la formación, uno de los primeros o no sé si el primero que hizo combinar, digamos, las dos cosas. Entonces, acá lo que propone, digamos, en el dibujo está lo de Conscious Business, que simplifica bastante esto de los pasos para trabajar la cultura. Lo simplifica, pero en cada paso hay un mundo, digamos. El primero, que es definir la norma en común acuerdo. Entonces, por ejemplo, definir cuál es el arquetipo principal, definir cuáles son los comportamientos que queremos estimular. Si, por ejemplo, elegimos trabajar con un equipo en Scrum, ya tenemos bastantes normas y bastantes acuerdos como prehechos y los podemos revisar y decir, bueno, esto sí, esto los vamos ajustando, o definir los otros acuerdos generales del equipo, y también después como empresa, ¿no? Que a veces puede ser el código de ética, el código de conducta, o cuestiones de metodologías más generales. Y esto, para definir eso, hay mucho, digamos, de sesiones o de workshops o de actividades hasta que se hace este trabajo de conciencia y de clarificación y de compromiso, para que las personas puedan decir, lo hacemos. También a veces puede hacer falta coaching, de poder desarrollar la capacidad del insight para lograr esa sinceridad y esa toma de decisiones. Y otras veces mentoring, que un poco por ejemplo, el Scrum Master muchas veces ocupa el lugar de mentor, o el Agile Coach en realidad muchas veces ocupa un lugar de mentor, y de acompañar en esto de demostrar desde el ejemplo, que es bastante complejo y es bastante fácil autoengañarnos y creer que estamos demostrando del ejemplo y creernos que estamos haciendo bien las cosas, y por eso el paso 3 es el súper importante, que tiene que ver con que generar la confianza para que nos puedan levantar la mano y decir, no, mira, nos pusimos de acuerdo en esto y no estás actuando siguiendo el acuerdo, siguiendo la cultura que elegimos, o esto entra en contradicción con la declaración que hicimos. El paso 3 es como el antipático, digamos, o el duro o el difícil por momentos, pero si no nos animamos, si no creamos la confianza para hacer ese paso, es como irreal que decir que estamos trabajando la cultura. Ahí está como el nudo. Y ahí de cómo lo hacemos, las reuniones uno a uno me parecen fundamentales, tanto si es una organización jerárquica, que es manager con uno a uno de cada uno del equipo, o también entre pares tener esas sesiones de uno a uno de mucha sinceridad y preguntar cómo estás, cómo vas, cómo hay algo que te molesta que yo haya hecho, y al revés, te pido feedback y darnos y recibir feedback. Otra, las retrospectivas ágiles, obviamente, de los equipos. Y otra que yo sumé, Office Vibe, que la sumé en el último año. No es que recomiende Office Vibe, lo pongo ahí porque es la herramienta que más conozco por estar usándola. Y lo que permite una herramienta así es tener métricas y que pueda la gente dar feedback anónimo tanto a su manager como a la organización, ¿no? Y tener un buzón de sugerencias. Entonces, si no hay un canal, digamos, para que la gente pueda demandar de forma, digamos, frecuente y confiada, es muy difícil que podamos trabajar la cultura. Y después, cuando de todo esto, digamos, está en marcha y todos tenemos claro hacia dónde vamos y ya vamos viendo que está fluyendo, hacerlo la etapa de difundir, y esto de buscar que se haga viral, bueno, funciona mucho la comunicación interna, de distintas formas. La visión tradicional de la comunicación interna, que a veces es un mensaje top-down, o campañas de comunicación, o videos, y, bueno, antes cartelería física o eventos, distintas actividades que cada empresa pueda elegir para comunicación interna. Eh, o también lo de hacer redes de, digamos, la redarquía interna, y con embajadores de comunicación interna o referentes que vayan difundiendo ciertos mensajes para que se fortalezcan y se vuelva esto de la cultura de la mayoría.
Entonces, esto, y les muestro un poquito de Office Vibe para que tengan una idea. Este es el buzón de sugerencias, entonces, bueno, aquí está en inglés, pero está también en castellano, y hay otras herramientas, por ejemplo, Happy Force es otra herramienta que la vi, que me mostraron, una Agile Coach me mostró cómo la usa en su empresa, y también es interesante, digamos, uno puede evaluar 2, 3 herramientas de este tipo, pero sí considero que es importante al menos tener una, porque aparecen estas métricas. Entonces, este fue justo un equipo que cuando ahí ven la métrica súper baja, fue real, que era que se habían ido todos, y me surgió la necesidad de poner la métrica porque nadie se había dado cuenta que ese equipo estaba tan mal, ¿no? Y ya se habían ido a la mitad y la otra mitad estaba a punto de irse, y por eso apareció tan bajo. Y esto con el remoto nos sirvió y nos sirve un montón, porque a veces cuesta tener visibilidad y estar viendo, no estamos viendo las caras, digamos, de la gente, entonces estar viendo las métricas a veces ayuda para después acercarse. Nunca tomarlo como súper fiable, porque bueno, de entrada los datos no son fiables, va preguntando 5 preguntas sobre 120 por semana, hasta que pasan 2, 3 meses no hay datos confiables. Y el otro tema que muchas veces tiene que ver con, depende de la expectativa, ¿no?, de la gente. Si la expectativa es súper baja, es muy fácil que la métrica sea alta. Si la expectativa es muy, muy alta, bueno, la métrica va a ser baja. Pero da bastante información sobre dónde está el punto más bajo para trabajar, ¿no? Hay otro slide acá, y entonces son 10 métricas. Después igual la página de Office Vibe pueden verlo y ver las distintas métricas, y cada una tiene preguntas asociadas. Entonces, por ejemplo, la otra vez estaba con un manager que le aparecía de comunicación con el manager, le aparecían todas las preguntas como muy bien, y había solo una que aparecía que un 14% del equipo quería feedback de mayor frecuencia. Entonces le dije, pregunta a quién quiere más frecuente, porque si vos subís la frecuencia en todos, bueno, ahí la mayoría está contento con la frecuencia, hay solo un 14%, o sea, serán 2 o 3 personas que quieren más frecuencia, preguntá quiénes son y subí la frecuencia solo en ellos. Entonces eso te permite hacer una acción muy simple, y por ejemplo en el caso de él, la calidad de feedback aparecía muy alta, entonces no necesita que yo lo acompañe o formación sobre feedback, porque él ya da bueno feedback, y de hecho me compartió material que era excelente sobre cómo dar feedback y técnicas y formularios que usa y demás. Entonces, esto para también diseñar acciones nos da mucha información, ¿no? Nos ayuda a ver, no, hay problemas de calidad de feedback. Hay un punto, por ejemplo, que dice si el feedback es preciso. Entonces decís, no, bueno, falta que el feedback sea más preciso, entonces hacemos actividades, y con Juvinos tiene una actividad que es roleplay, y hacer mucha práctica de roleplay, y entonces ahí uno puede ver y buscar hasta que decís, sí, ahora lograste la precisión adecuada, y después lo vas viendo en la métrica, si esa métrica se va moviendo. Esto era, ahora sí, estaba toda la presentación. Al final son mis datos de contacto. Esta presentación, los que quieran, me la puedan pedir. Fuerza 3 es mi marca y blog con bastante contenido. Oxian es la empresa que, entre otros, fundó mi hermano, que es Oxian, que es especializada en comunicación interna, y estamos trabajando juntos.